Hola compañeros, estamos en la clase de traducción técnica. Hoy vamos a ver el tema de la documentación en la traducción técnica y somos el equipo 3. Los integrantes de este equipo son Leslie Gijón, Melissa Joya, Gloria González, Laura Limas, Nora Luciano y su servidora Michelle Márquez. Y comenzamos. Para iniciar, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué es la documentación dentro del ámbito traductor? Pero primero veamos algunas de las principales contribuciones de la psicología y la inteligencia artificial sobre el procesamiento del discurso. Estas dos fuentes de ciencia, entienden el papel fundamental y reconocen el papel fundamental del conocimiento del mundo que tienen los usuarios del lenguaje en la comprensión y la producción. Es decir, que cada vez que leemos, mucha de la información necesaria para comprender el texto no está manifiesta en sí en el mismo lector, sino que se es extraída a través del conocimiento previo de este. Hablando de traductor y ámbito traductor, podemos entender que este es el principal representativo del texto fuente. Entonces, podemos afirmar que es necesario su conocimiento previo para poder entender y hacer la comprensión de un texto original y así hacer la reexpresión del texto meta. Pero, ¿qué necesitamos en estos casos si no entendemos el texto como traductores? Es ahí donde entra la documentación. Según Álvarez Osorio, define que la documentación como la actividad científica que se ocupa de la recogida y análisis de los documentos científicos y otras fuentes de nuevos conocimientos, almacenamiento de la información en ellos contenida y recuperación y difusión de la misma, a fin de que alcance rápida y eficazmente a quienes puedan utilizarla. Entonces, ¿qué es la documentación dentro del ámbito traductor? Aquí se entiende que para ser traductor se hace uso de la documentación para resolver problemas en la comprensión del texto original y la reexpresión en el texto meta. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de la documentación dentro del ámbito traductor? Si bien antes entendimos que mucha de la información necesaria para poder entender un texto en sí no viene del texto, sino del conocimiento previo del lector, podemos entender también que la parte esencial del rol del traductor es el poder entender la información dentro del documento. Y la documentación es la herramienta que nos ayuda a poder entender esta información. De ahí proviene su importancia, ya que utilizando esta herramienta podemos llevar a cabo el total proceso de traducción de manera satisfactoria. Según María Pinto, dice que si tenemos en cuenta que el trabajo del traductor consiste esencialmente en el procesamiento de los documentos y que la documentación es el sistema que almacena, procesa y transforma dicha información, podemos intuir la importancia de la actividad documental como la única vía de acceso al conocimiento y su decisiva contribución al logro de una apropiada competencia traductora. Y ahora, como estamos en la materia de traducción técnica, aquí nos preguntaríamos cómo utilizaríamos la herramienta en la documentación en esta clase en esta traducción especializada. Pero para poder entenderla tenemos que ver tres de sus esencias. La primera, la terminología específica. La segunda, el uso de un lenguaje poco convencional. Y la tercera, que siempre se necesita de una traducción exacta y fiel al texto original en esta clase de traducción. Para poder entenderlo, debemos de recordar este concepto, que en sí la documentación se ocupa de recoger y analizar los documentos científicos y de otras fuentes de conocimiento. En el caso de la terminología específica, quizás podríamos encontrar otros documentos donde se utilice esta terminología y así poder entender el contexto en el que se utiliza. Así también después entender el lenguaje poco convencional que se utiliza en el documento y finalmente llevar a cabo una traducción exacta y fiel al texto original. Finalmente podemos entender que la documentación no conoce de fronteras. Y ahora, el traductor, si bien entiende que
una de sus herramientas más importantes es la documentación, también llega a determinar cuáles son sus necesidades informativas. En sí, existe ahí y empieza el proceso de documentación. 1. Se requiere la implantación de un sistema de información con sus estrategias de búsqueda correspondientes. Es decir, el traductor documentado tiene dos conocimientos muy importantes: el conocimiento del mundo y el conocimiento del dominio. En el conocimiento del mundo se ven en sí los conocimientos generales de las culturas del texto origen y del texto destino. Y también cuestiones, complementos informativos como históricos, sociológicos, literarios y comunicativos. Y en la cuestión del conocimiento del dominio, ahí se relaciona más con la materia objeto de la traducción. En la segunda parte del proceso de la documentación, podemos ver que también se requiere del conocimiento de las estrategias para así poder dar una solución a los problemas que enfrenta el traductor. La más importante contribución de la documentación a los procesos de traducción consiste en la ayuda al traductor para vencer la mayor dificultad que puede enfrentar, la cual es el poder determinar sus necesidades informativas. De igual manera, en lo lingüístico, el sistema documental favorece muchísimo sobre el dominio de la terminología, que la terminología es un factor muy importante en las traducciones técnicas. Es una pieza clave que tenemos que tener en mente porque cuando se trata de documentos especializados, la terminología se puede volver algo complicada. Esto deja de ser tan complicado cuando hacemos el proceso de documentación, porque el núcleo de un lenguaje especial es la terminología, pues explora el significado de cada término mediante métodos y principios específicos. Las condiciones del ejercicio de la producción traductora no permite al traductor adquirir un completo conocimiento de todas las nociones evocadas en un texto especializado, como son los textos que vemos en las traducciones técnicas. Pero por esto mismo el traductor se ve casi que forzado a aventurarse en la documentación, investigar en diccionarios bilingües, monolingües, enciclopedias y todo esto para poder tener una mayor comprensión de los términos en su lengua origen y así poder buscar el mejor término para al momento de hacer la traducción, para que no se pierda el significado de ese término que se está traduciendo. En cuanto a la clasificación de la documentación para la traducción técnica, pues es muy complicado poder establecer una sola clasificación a partir de los distintos tipos de fuentes de información existentes. Son muchos los autores que han intentado sistematizar las obras y las fuentes de referencia que se usan, siempre partiendo de criterios específicos como lo pueden ser la temática, la estructura, el soporte o incluso los sistemas de acceso, pero no existe una clasificación definitiva debido a la heterogeneidad de los recursos de información disponibles, así también como de los procedimientos y medios surgidos con la difusión de las redes y las tecnologías. Además, porque muchas de estas fuentes pueden ser de carácter híbrido, ya que puede que los recursos informativos que encontramos puedan clasificarse en dos categorías al mismo tiempo. Pues de forma muy genérica, las fuentes pueden clasificarse en función del tipo de información que recogen o de la clase de demandas informativas que resuelven. La primera de estas fuentes son las fuentes informativas. Estas pues se emplean para localizar otras fuentes de información. De esta manera pues sirven para saber en qué obra o recurso puede ser localizado determinado dato o información. En esta categoría pues se encuentran manuales, repertorios de obras de referencia, bibliografías de bibliografías, repertorios de bases de datos. Pues en los manuales y repertorios de obras de referencia se comentan las diferentes enciclopedias, diccionarios, manuales que existen sobre un tema y pues esto es de gran ayuda en la traducción técnica
porque los documentos puede que se traten de un tema en específico y pues usando esta fuente de información podremos encontrar pues la información compilada en un solo documento porque pues se dividen en temas específicos. La diferencia que hay, pues es que en los manuales se dan explicaciones acerca de cada tipología de fuentes, aparte de también recopilar y comentar las existentes. Las bibliografías de bibliografías, pues son repertorios en los que se recompilan listados de bibliografías. De esta manera, pues ellos también están organizados por temas, lo cual pues puede ser muy útil. Los repertorios de bases de datos son una buena fuente de información en la que se pueden encontrar las bases de datos públicas y comerciales que pueden consultarse sobre distintos temas. Las fuentes institucionales, estas son aquellas que aportan datos sobre empresas y entidades, pueden ser históricos, de localización, de estructura, de la actividad o de cualquier otro tipo. Estas pueden considerarse pertenecientes a esta categoría de los directores de instituciones, las memorias y las guías institucionales. Estos también suelen llamarse páginas amarillas. Son los recursos en los que se facilitan datos de diversas empresas o entidades, sea del tipo que sea. Y pues creo que este es el más conocido, que pues son las fuentes bibliográficas, las cuales son todo recurso que ofrezca información acerca de una publicación. Puede ser considerada como fuente de información bibliográfica. En el sentido estricto se incluyen esas categorías pues las fuentes que facilitan descripciones o referencias de monografías, partes de monografías, contribuciones a congresos, artículos de publicaciones, periódicas, etcétera. Sin embargo, pues estas fuentes deben extenderse a cualquier tipo de documento en cualquier soporte. Las bases de datos bibliográficas permiten obtener información sobre monografías y también los otros que ya dije anteriormente. Las de mayor interés son las que realizan las agencias del ISBN. Ellos son responsables del control de las publicaciones en venta en un país. Las bibliografías, pues, son repertorios de referencias bibliográficas. Existen diferentes tipos. Estas ya dependiendo del contenido, pueden ser generales o especializadas. Del ámbito geográfico, pueden ser nacionales, internacionales, de la fecha de documentación, retrospectivas o al corriente de la fecha. Existen múltiples ejemplos de bibliografías, como es el caso de la bibliografía española. Este es un buen ejemplo de la Bibliografía Nacional de España, que es aquella que elabora para recoger toda la producción bibliográfica de un país o en una lengua. Ahora hablaremos de la tipología en la documentación para traducciones técnicas. Pues la especialización técnica engloba gran cantidad de textos, esto siendo principalmente de carácter informativo. Entre los documentos que requieren traducciones técnicas se encuentran los siguientes. Como podemos ver en el cuadro que se presenta, el primer tipo de tipología son los manuales, ya sea pues de instalación, de uso de mantenimiento, de seguridad. Hay muchos ejemplos de los tipos de manuales. El segundo son los catálogos de productos, hojas de datos y especificaciones técnicas. También podemos encontrar documentos como lo pueden ser interfaces de programas informáticos, aplicaciones web y plataformas propias. También pueden ser contenidos relacionados con regulaciones y normas, por ejemplo, el RGPD, certificaciones, etcétera. También podemos encontrar contenidos formativos, información de soporte y ayuda en línea. Y por último, encontramos condiciones de venta y de prestación de servicios, folletos promocionales y contenido publicitario también. Ahora voy a hablar sobre la terminología y los recursos que se utilizan en la traducción técnica, ya que en este tipo de traducciones la precisión de los términos es algo muy importante, ya que
este tipo de textos es crucial que mantenga la exactitud y también la coherencia para que el texto pueda ser comprensible y útil en su contexto. Los traductores que se dedican a hacer este tipo de traducciones técnicas suelen guiarse de muchos recursos para poder obtener la terminología que es adecuada. En estos casos, uno de los más comunes son los glosarios especializados, que nos proporcionan los términos técnicos precisos, y hay de diferentes campos, ya sea como del área de ingeniería, medicina, informática, entre otros. También utilizan bases de datos terminológicas, como el caso de Termium Plus, Interactive Terminology from Europe y ProSci. Estos proporcionan una gran variedad de términos, que también es algo muy bueno porque lo puedes encontrar de diferentes idiomas y sectores. Una, otra, Otro recurso del cual se utilizan para realizar una traducción técnica son las normas y estándares internacionales, como por ejemplo la ISO. Usualmente ellos publican normas que incluyen terminología técnica que es específica para diferentes tipos de industrias. Y por último también recurren a herramientas de gestión tecnológica, que son las TMS, como por ejemplo el software como CDL Multiterm y TermWeb, que estos básicamente hacen que se puedan gestionar bases de datos terminológicas y ayuda a la precisión de los términos para realizar una traducción técnica. Bueno, ahora voy a hablar sobre los problemas y dificultades que se pueden encontrar al momento de realizar una traducción técnica. Básicamente uno de estos problemas es encontrar el equivalente terminológico exacto del idioma de destino al que queremos realizar una traducción, ya que muchos términos técnicos no tienen como una traducción directa. Entonces, la tarea del traductor sería investigar o encontrar un término que encaje con lo que se esté hablando. Y como estamos hablando en un contexto técnico, ya aquí entra la dificultad de que sea algo muy específico y no alterar el significado o estar hablando de algo completamente diferente, que es lo que no queremos que pase. Otra cosa también es que los traductores deben estar actualizados conforme pasa el tiempo, ya que todas estas disciplinas técnicas evolucionan muy rápido y eso ocasiona que aparezcan nuevos términos tecnológicos. Entonces, pues el traductor debe estar pendiente de todos los nuevos términos para que pueda manejar estos neologismos de manera precisa. Y también tenemos los términos que son muy similares en diferentes idiomas, pero que tienen un significado totalmente distinto, ya que esto puede generar confusión al momento de hacer una traducción técnica, lo cual lleva a generar errores en esta traducción. Es un problema muy común, pero también es de mucha gravedad, ya que puede tener consecuencias muy grandes si es que esto no se detecta a tiempo. Continuando hablando sobre adaptación, otra cosa que también los traductores deben adaptarse es a las normas y regulaciones locales, ya que pueden variar, depende del país. Por ejemplo,
estándares técnicos que tenemos, no sé, nosotros pueden ser diferentes en la Unión Europea. También el lenguaje técnico tiene muchas siglas, abreviaturas y términos que suelen ser muy específicos. Entonces el traductor debe tener un gran conocimiento de este campo para pues poder entender de qué se está hablando y así poder traducir correctamente y encontrar términos que hagan coherencia en la traducción. Bueno, en esta diapositiva les brindaré un ejemplo de un texto técnico, que en este caso será una hoja de seguridad. El texto es originalmente en inglés y habla sobre una solución de ácido clorhídrico. Traduciremos el siguiente texto al español y haremos un análisis comparativo para ver las diferencias de los textos. Hay que destacar que para traducir este propósito y el enfoque de la traducción. En este tipo de traducciones, como la hoja de seguridad, la traducción de la hoja debe de ser muy precisa. Todo esto para asegurarnos que las advertencias y recomendaciones sobre el manejo del producto sean comprendidas correctamente al español. Ok, aquí les presento la traducción en español de nuestro texto. Vamos a hacer un análisis comparativo de esta hoja de seguridad. Primero empezaremos con la estructura. Hola, mi nombre es Melissa y el día de hoy les voy a compartir algunos expertos en la documentalización especializada en el ámbito técnico. Bueno, primero tenemos a Daniel, un francés que es traductor e investigador que trabaja mucho en el área de la traducción técnica. Él comprende y él lo que le llama mucho la atención es que él dentro de la traducción no solamente implica clientes y compañías, sino que hay un proceso antes de dar con el resultado, antes de brindar una traducción de calidad, en donde en este proceso pues abarca equipos de traductores, expertos en terminología y otros especialistas en comunicación. También para Daniel, alza mucho y se enfatiza mucho en que se debe prestar especial atención a las instrucciones del cliente. Él tiene un apartado que llama como
job descriptions, que pues en sí son las especificaciones del trabajo, ya que si estas son completas, el traductor sabrá exactamente cómo traducir, o sea, qué herramientas, qué terminologías, con quiénes acudir para pues brindar un trabajo de calidad y sobre todo que dentro de este proceso solamente exista la comunicación entre el cliente y pues uno como traductor, que es que el cliente sea como muy específico y qué es lo que él quiere dar a conocer para pues nosotros hacer el trabajo y tener un poco más de cercanía con lo que se quiere dar a conocer. Después tenemos a Anthony Pym, que él es un técnico de la traducción que ha contribuido en sí significativamente al estudio de la traducción técnica y va también al crecimiento o desarrollo profesional. Él también ha escrito sobre las mejores prácticas en la traducción de documentos especializados y las necesidades que existen y que hay en el mercado dentro de la traducción técnica. O sea que uno como profesional sí tiene como este interés dentro del ámbito técnico de qué es lo que surge dentro de este mercado, qué es lo que puede llegar a facilitar a uno como profesional para, pues en sí, dar a conocer estos trabajos. Después tenemos a una traductora mexicana que ella es Gabriela Fernández Pérez. Ella está especializada en la traducción médica y técnica y es reconocida por su trabajo en la localización de documentación científica y técnica en México. También ha colaborado en muchos proyectos de traducción de manuales y también documentos técnicos para diversas industrias. Entonces ella está como muy enfocada dentro del lenguaje técnico. Y también tenemos a Sonia Arreola, que ella es una traductora técnica muy reconocida en México y ha trabajado como profesora en la UNAM. Y a su vez también ha participado en muchos proyectos de investigación y formación de traductores en el campo técnico y científico. Y por último, de los autores que pues les voy a compartir está Brown, que es autor de A Practical Guide for Translators, en la cual, bueno, sí, bueno, como traductora que está interesada o interesado en como el ámbito técnico, es un libro, es una guía muy fácil de leer, porque pues abordan sí pues la información necesaria que un traductor debe de saber dentro de este campo y a su vez de la documentalización especializada, por supuesto. Y en ciertas partes de esta guía y de este libro, él proporciona consejos prácticos para traductores que estén interesados y que a su vez ya están trabajando en áreas técnicas. Hola, mi nombre es Laura Limas y nos vamos a entrar a los consejos para la documentación especializada en el ámbito técnico. En el punto 1 tenemos formación continua. ¿A qué se refiere con esto? Es vital que los traductores técnicos se mantengan actualizados en sus áreas de especialización. Pueden ser en diversos temas, en diversos puntos e investigaciones. Es el hecho de siempre estar informándose, ver noticias, redes sociales, hablar con expertos y mantenerse culturalizado, por decir así. Ya que en los campos técnicos y científicos evolucionan constantemente y de manera rápida. En el punto 2 está colaboración con expertos. Se recomienda trabajar estrechamente con especialistas en el tema, como ingenieros, médicos, tal vez arquitectos u otras profesiones, para garantizar la comprensión correcta de los términos técnicos más complejos. Es importante que exista esta colaboración con expertos porque
nosotros no laboramos en esa área, no por tener conocimiento de un área específica como la médica, no significa que nosotros seamos médicos o podamos realizar diagnósticos, tratar a un paciente, realizar una cirugía. No, claro que no, no llegamos a ese punto de conocimiento. Tal vez algunos traductores sí, pero pues ya es muy, muy avanzado. Pero en general la colaboración con expertos es para dudas, el saber cómo se hace algo de manera por encima, se podría decir, y no tanto el realizarlo. Y por último, en esa diapositiva tenemos atención a los detalles. Aquí se recalca la revisión a los detalles, a lo que nosotros estamos traduciendo, porque incluso errores minúsculos que podríamos nosotros pensar que son como alguna medida en centímetros, en pies, en tal vez distancias en millas o kilómetros, puede ser crucial en el impacto negativo o positivo del documento final. Y tampoco no dejemos atrás la terminología. Es muy importante contar con la terminología correcta y muy bien investigada al realizar un documento técnico. Bueno, el punto 4 se trata de que adquirir una competencia de comprensión en la materia técnica que se traduce no quiere decir que el traductor tenga que ser semejante a un ingeniero, como antes dije en lo de hablar con expertos. Esto no nos asemejamos a un ingeniero ni hacemos su trabajo, por ejemplo. Es solo la comprensión de los términos técnicos y funcionalidades. En el punto 5 tenemos la investigación exhaustiva. Esta es una recomendación cuando no estamos familiarizados, no estamos conformes ni seguros de una traducción. Es mejor seguir investigando y reiterar que nuestro término sí se utilice en la lengua meta. Para esto tenemos muchas herramientas en línea, libros y también con expertos. Consultar términos que no estemos seguros. Por ejemplo, hay una página en internet que se llama PROS. Esta página está llena de puros traductores especializados y profesionales en diversas áreas. Es un foro comunitario en el que tú puedes poner la pregunta que tú quieras, tu duda, y otro usuario te va a contestar. Y suele haber varias respuestas y a veces muchos de los intérpretes comentan como, esta es la mejor opción, esta no es tanto. Y usualmente la opción más votada es la que aparece arriba. Entonces, puede que tu pregunta o duda no exista en ese foro, pero tal vez sí. Entonces, ayuda mucho a cuando tenemos estas dudas o no estoy seguro si mi traducción es correcta. Ese foro ayuda mucho y hay muchos otros sitios en internet donde nos podemos apoyar. También existen las bases de datos como los corpus, en donde podemos ingresar una palabra y es un compilado de muchos textos en donde nos dan el contexto de la palabra que nosotros estamos buscando. Y hay otros corpus que son bilingües, que nos muestran el contexto de la palabra que nosotros queremos y su respectiva traducción. A esto nos referimos con la investigación exhaustiva. Bueno, este punto también nos lleva al siguiente, que es dominar la documentación. Dominar la documentación como herramienta de trabajo.
Por ejemplo, conocer las obras de referencia disponibles y saber utilizarlas. Las bases de datos, los corpus, memorias de traducción, páginas de internet, libros, diccionarios bilingües, etc. Y por el otro lado, ser capaz de aplicar una metodología adecuada para localizar rápidamente. El hacer una investigación exhaustiva y dominar la documentación como herramienta de trabajo no debe ser una tarea que nos tome muchísimo tiempo. Hay recursos como el hacer glosarios, hacer nuestros propios diccionarios de palabras que ya conocemos y no tener que volver a buscarlas. También evaluar y acceder a las fuentes de información más apropiadas en cada caso, así como para extraer los datos necesarios de ellas en el mínimo tiempo necesario. Por último punto tenemos la traducción automática. Un consejo que les podemos dar es no confiar ciegamente en una traducción hecha por una inteligencia artificial o, en otras palabras, automática. Como profesionales está en nosotros el corregir, el revisar minuciosamente en caso de utilizarlas. Y bueno, para concluir, la documentalización en este ámbito es de suma importancia para garantizar la coherencia y la calidad del trabajo, o sea, del resultado que se está dando al cliente o compañía. Con toda esta información que les acabamos de proporcionar, es la que permite al traductor comprender el contexto completo, la terminología especializada y ciertos puntos importantes de lo que el campo se destaca. Además, el recopilar datos, en sí la información de fuentes fiables, asegura que el trabajo del profesional sea fiel al texto original. En todo este proceso conlleva mucho aprendizaje, estar como actualizado de los nuevos acontecimientos que pasan en esta área, y para el traductor conlleva un crecimiento profesional dentro de la traducción técnica y que es lo que se quiere dar a reconocer más. Bueno, muchas gracias por ver nuestro video. Eso sería todo por nuestra parte. Y aquí les dejamos nuestras respectivas referencias. Adiós.